Nuevo Nissan Micra patrocina este espacio. Concesionario oficial para Lanzarote, Nissan Matcher Motor, carretera San Bartolomé Arrecife, kilómetro 1,6. Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión, última tertulia de la semana. Seguirán pasando cosas, pero ya nos va a dar un poco igual, porque ya no nos caben más de las que han pasado estas últimas horas, hablando siempre de política, así que con lo que tenemos, que bastante cargados estamos ya, nos vamos a ir de fin de semana y el lunes cuando volvamos pues ya habrá muchas cosas hechas. ¿Por qué? Porque mañana se constituyen los ayuntamientos de toda Canarias y sabremos algo en torno a una pista, puede que una pista importante en relación a si ese pacto que se está fraguando en Canarias entre el Coalición Canaria, Partido Popular, etcétera, etcétera, pues tiene algún sentido o no tiene algún sentido. En cuanto veamos la composición de los ayuntamientos diremos, oh, pues sí, pues parece que sí, o parece que no. Bueno, ya veremos. Vamos a saludar de momento a quien nos acompaña en esta charla que, bueno, distendida, divulgativa, casi hoy 2 entrevistas, porque los avatares políticos del día han provocado estampida en la tertulia, pero están con nosotros Paula Corujo de Somos. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas. Muy bien, muy buenas tardes. Y Carlos Espino es simpatizante del Partido Socialista. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Buenas tardes. Y yo, mira, me acuerdo mucho de ti estos días, de ti y de 2 o 3 personas más que conozco, con todos mis respetos, con el animal político que eres, ¿no? Que llevas dentro, y el amante de las estadísticas, de los números. Déjalo en animal y es cierto. O sea, como dicen los jóvenes de hoy en día, flipándola es poco, me imagino, ¿no? Con estas luchas de poder, con estos pulsos, con el contar, con el qué va a pasar aquí, si aquello, tal, no sé cuánto. Tremendo, ¿eh? Y el grado de interrelación que se produce. Y que puede provocar en ocasiones pues una cierta frustración, pero que hay que terminar de entenderla, en el sentido de cómo determinadas instituciones se negocian no en función de los problemas reales de esa institución, sino en cómo afectan el tejido de poder que se difunde por todo el archipiélago, o en este caso concreto en el Estado. O sea, la jugada que hace Antona en este momento, por ejemplo, de entrar en un pacto determinado, está muy relacionado con el color rojo preponderante en España después de las elecciones, y claro, el Partido Popular necesita en este momento... Poder autonómico. Claro, poder autonómico, pero además teñido de azul. No es lo mismo un pacto, supongamos que tratáramos de hacerlo, igual al que ha surgido en Arrecife o en el Cabildo, que le diera la presidencia a Ángel Víctor. Eso desde el punto de vista icónico para el Partido Popular no es suficiente, no sirve, mientras que incorporar una presidencia, aunque sea con la rémora que supone Coalición Canaria y con los problemas que crea en el resto del archipiélago, para el PP en clave nacional es importantísimo. Entonces, insisto, a pesar de contar solo con 11 diputados, es que es una posición de debilidad que, conociendo la política canaria y un resfriado pasado mañana... Es una posición muy, muy débil y además teniendo en cuenta quién tiene enfrente, porque vamos a hacer una suposición un poco de ciencia ficción, pero pensemos en el momento que más ebulliente estaba la nueva política y que ese pacto fuera, por decir algo, del PSOE con 11 y el resto pues fuera pues con Podemos, con Somos, con los que pasaron, y tú coges y dices, bueno, tú en ese momento tienes una debilidad numérica, pero tienes una costumbre de manejar el poder y sus resortes que te permite pues ejercer un liderazgo. Pero quedarte en un gobierno en el que tú tienes solo 11, el resto es de Coalición Canaria, que si algo ha podido constituir durante estos años ha sido un auténtico régimen, un entramado de cómo funciona la propia administración autonómica y sus relaciones pues, con colectivos sociales, con otras administraciones y demás. En ese momento te estás quedando en rehén de alguien que sabe perfectamente cómo funciona el sistema y tú estás en el puente de mando, pero de ahí para abajo no sabes cómo funciona el barco. Es que te pueden quitar la escalera hasta 3. Te la puede quitar Los Gomeros, te la puede quitar Ciudadanos y te la puede quitar Coalición Canaria. Efectivamente, te encuentras en una situación muy compleja. Paula Corujo es de formación periodista, hay que decirlo, me interesa mucho esa visión, porque Paula, si es que en lugar de dedicarte coyunturalmente en esta etapa de tu vida a la política, te dedicaras al periodismo político, como en mi caso, trabajarías menos.
Seguramente sí. Mucho menos, y porque claro, yo muchísimo me levanto menos por la disgusto, mañana que es lo más importante. y ya tengo el guión hecho de todo el día. Digo, a ver, ¿qué ha pasado? Digo, pues ya está, ya. Sí, ¿Para qué bueno, voy a molestarme en buscar cosas? ¿no? Sí, seguramente sí, lo viviría con muchísima pasión también, pero sería un coste mucho más barato porque no tendría tantos disgustos, eso seguro. Pero lo vivirías con pasión por la forma de ser que tú eres. O sea, yo lo vivo con tranquilidad, de saber que el trabajo ya está hecho a las 8 de la mañana, ya sé de que puedo hablar a las 2 de la tarde, imagínate. No, tiene su complejidad, tienes que quitar un montón de temas que no te caben. Eso sí, claro, sí. Y más en este momento. Así es. Que bueno, vamos a la actualidad y luego ya vamos abordando temas concretos. Paula me imagino que tendrá ganas de explicar muchas cosas que le están diciendo en Somos. Y con Carlos también queremos analizar las cosas que están pasando, pero de momento ya casi todas las fichas en Lanzarote están en el tablero. Otra cosa es que de aquí a mañana venga alguien y haga así al tablero, bimba, y se vayan las fichas para el carajo, que no parece, pero se acaba de colocar la ficha de Yaiza. Ayer por la tarde llegaba una nota de prensa diciendo que ya había acuerdo para la gobernabilidad de Yaiza. Recuerden que estaban pendientes qué pasaría en Yaiza y qué pasaría en Aria. Pues Yaiza ha solucionado. Esta mañana se ha presentado ya el pacto, creo que tenemos imágenes, ha sido en Puerto Calero. Ese es el momento en el que se presentaba formalmente el pacto entre Lanzarote Avanza, Lava, con este hombre al frente, Óscar Noda, que seguirá siendo alcalde, apoyado por Coalición Canaria. Precisaba el director de la salud también estaba allí, por si a alguno le daba un yuyu, y el de educación también, por si alguno necesitaba una cuartilla o algo, o tenían todos el día libre esta mañana. Bueno, total, que ese es el momento en el que firman el pacto entre Lava y Coalición Canaria, Midalia Machín, Óscar Noda. 8 concejales obtuvo Lava, precisaba de 1 para la mayoría absoluta, suma los 4 de Coalición Canaria, con lo cual va sobrado. Así que así está el tema. Óscar Noda y Ángel Domínguez, alcalde el primero, teniente alcalde el segundo. Además, me comentaban el otro día, en el caso de Ángel Domínguez, que va a ser mañana presidente también, estará en la mesa de edad, porque es el más mayor del consistorio, fíjate tú. Hay un montón de piberío joven en el sur. No, me presento yo y gano. por ahí. Bueno, ¿algún comentario, alguna novedad en torno a esto? Sí, bueno, parece que Óscar Noda tenía un panorama muy bueno para llegar a un pacto, pero ciertamente complejo en el sentido de que o reforzaba a Coalición Canaria o reforzaba al Partido Popular. Parece que le tenía más miedo a las perspectivas de crecimiento del Partido Popular. Y sobre todo hay que tratar de ver este pacto en una clave, y es en la relación personal que se ha demostrado con el tiempo que existe entre Gladys y Osvaldo Betancourt. Y una de las incógnitas que se abre después de los resultados del 26 de mayo es cómo van a evolucionar los equilibrios de poder dentro de Coalición Canaria. Osvaldo Betancourt ha sido el eterno aspirante que nunca ha terminado de enseñar la patita, pero con cualquier persona que se hablara durante los últimos años de Coalición Canaria, Osvaldo siempre estaba esperando el momento definitivo de dar el salto, de colocarse por delante. En este momento ha tenido mejores resultados que Pedro, aunque Pedro ha hecho un Excel en el que ha explicado perfectamente que el que ganó las elecciones fue él, aunque la gente no se haya dado cuenta. Pues también le dicen los jueces que corrijan las sentencias, que estamos hablando de que cuando Pedro explica las cosas y que hay que escuchar atentamente, ¿no? Entonces, una cosa es que Osvaldo haya ganado y en este momento puede reivindicar el papel de líder social de Coalición Canaria, y otra es, para convertirse en líder orgánico, tiene que incrementar su peso, su fuerza. Darle a Coalición Canaria en el sur un gobierno le sitúa automáticamente en un escalón superior su opinión, su capacidad de crecer, de influir dentro de la organización, y no debemos descartar que en el medio plazo se esté negociando algún tipo de integración o de relación mucho más estable de Lava dentro de Coalición Canaria, lo cual terminaría de potenciar la figura de Osvaldo. Que Lava ha quedado reducido a UPI, en realidad. Sí, Lava es UPI en este momento.
o mantienes una fuerza localista o acabas integrándote en otro partido. Exactamente. ¿Te ha sorprendido lo del sur? Sí, la verdad es que sí. Yo comparto parte de lo que dice Carlos, y evidentemente creo que en Coalición Canaria este momento de debilidad, de mantenerse las cosas como están, porque parece que no paramos de repetir esa frase, porque viendo la disparidad que hay, incluso a nivel insular y ya mucho más a nivel autonómico, pues vamos a ver cómo van desarrollándose las cosas, pero me imagino que ese momento de debilidad actual, de mantenerse, pues evidentemente será aprovechado internamente, y a lo mejor el municipio de Yaiza es una manera de materializarse. Sí me sorprende, claro que sí, pero sobre todo eso, ¿no? Creo que yo siempre he dicho y lo mantengo, ¿no?, que los pactos en cascada hacen mucho daño, pero habrá que ver cómo evoluciona esta disparidad a nivel insular, porque sí es cierto que actualmente en cada municipio se está pintando de un color diferente, y veremos cómo va a evolucionar. Somos los extremos, Paula. O Sí, lo hacemos totalmente. todo igual o todo distinto, ¿no? Absolutamente Pero todo. es muy interesante, ¿no? Mucho, a mí me pero parece. Está me lo claro parece. pero está claro que van a haber muchos cambios en esta legislatura, eso seguro. Sí, a lo largo de esos 4 años, sí. Yo creo que hasta antes. Mal asunto, mal asunto. De todas formas, claro, algunos analistas han estado, que se me escapa la risa cuando digo esto, no sé por qué, han estado diciendo estos días que lo inteligente hubiese sido que Yaiza o cualquier otra institución necesitada de cerrar un pacto lo hiciera acercándose o pareciéndose lo más posible a lo que ocurre en el Cabildo, o más allá en el Gobierno de Canarias, que todavía no lo sabemos y ahora hablaremos de ello, ¿no? ¿Eso es tan así, tan inteligente? ¿Es tan importante que un gobierno municipal se parezca al insular? En teoría no debiera ser así. En la práctica, con algunos cabildos, es necesario parecerse. Particularmente en Lanzarote cuando gobierna Coalición Canaria, porque se utiliza el cabildo como arma política, y ahí están las cifras de inversión por municipio, y se ve claramente que tanto el cabildo como el gobierno de Canarias han tenido una mirada pues ciertamente sectaria a la hora de distribuir los recursos. Esto no tiene por qué ser así, y hablo de un cabildo que no tiene nada que ver con el nuestro, por ejemplo el de Gran Canaria. El de Gran Canaria, salvo la época en que José Manuel Soria se dedicó a perseguir a determinados ayuntamientos, el Cabildo de Gran Canaria, de manera histórica, con el resto de presidentes, pues siempre ha tenido una visión sobre el territorio pues sensata, la que se debe tener. Esto es como si un alcalde, que también se da, como si un alcalde en un momento determinado la inversión la justificara siempre solamente por barrios que sabe que le son afines y tienen que crecer. Oye, esto es un disparate para ir un democrático. poquito más al grano, es decir, un Cabildo de Lanzarote presidido por Loli Corujo, que va a ser así a partir del día 22, ¿Yaiza queda descolocado en el mapa? En absoluto, porque se estaría hablando en este momento, pero no por Loli Corujo, que por supuesto estoy convencido que por la gente del Partido Popular también. O sea, los niveles de sectarismo con los que se ha movido Pedro Sanginés han sido sencillamente intolerables. Es que ayer en otro debate hablábamos precisamente de esto, porque se le criticaba a Eva de Anta, ¿no?, el deseo que le hacía Astrid Pérez de que ella tuviese mejor relación de la que ella ha tenido con instituciones como el Cabildo de Lanzarote o el Gobierno de Canarias. ¿Alguien criticaba que fuera elegante una persona? No, criticaban que, bueno, decían que eso no era cierto, que no se había tenido ningún tipo, evidentemente, pues de la parte de Coalición Canaria, ¿no? Y bueno, hemos sido testigos de cómo, no solamente en Arrecife, sino como en otros municipios, como puede ser el de San Bartolomé, ha sido escenario de una disputa política entre el Partido Socialista y Coalición Canaria, que evidentemente es una cuestión que no debería pasar, como decía Carlos, pero que a efectos prácticos sí que pasa. Entonces, evidentemente, pues no debería ser importante que haya una relación entre las fuerzas políticas, y yo creo que eso es lo menos sano, pero evidentemente pasa. Mira, por poner un ejemplo, en Arrecife, en Lanzarote, perdón, hay un problema de veterinarios que quieren hacerse cargo de perreras, y más con la conflictividad que se ha generado. Al Cabildo de Lanzarote se le ha pedido en innumerables ocasiones, que tiene veterinarios en plantilla, que preste asistencia técnica al Ayuntamiento de Arrecife, simplemente por el tema de firmar la documentación, autorizar la salida de los animales y demás, y se ha negado. Es así de claro, cuando es una cosa que puede hacer perfectamente y además está obligado a hacer por la figura de la cooperación administrativa. Pero claro, cuando tú lo que quieres es que se generen problemas en otra institución
y que en las que son afines a ti funcionen bien, pues bueno, si tienes ese estómago de tomar ese tipo de decisiones, porque en última instancia lo que tenemos que pensar es que detrás de cada una de esas situaciones nos encontramos personas. O sea, cuando desde una institución se margina a la otra, sí, le estás haciendo daño efectivamente al responsable político y con eso a lo mejor le ganas, pero estás cogiendo un montón de vecinos y vecinas, un montón de ciudadanos que les estás privando de acceder a determinado tipo de servicios por tu manera de comportarte. Un nuevo ejemplo, el hecho de que no se haya creado el auditorio, que no se haya hecho un auditorio en Arrecife. ¿Eso perjudica al gobierno y lo deja así? Pues claro, pero ¿a quién perjudica realmente? A la población de Arrecife, que sigue todavía pues unas condiciones tercermundistas. Pero es que lo gracioso es que los señores que son responsables de eso, el día que la lluvia invade una carpa que tenemos que poner porque no tenemos el maldito auditorio, salen corriendo con las fotos en las redes y culpando pues a la alcaldesa, al Partido Socialista y al Lucero del Alba. Cuando dice, oye, que es que no tenemos un recinto en condiciones para este tipo de eventos porque tu gobierno ha marginado de manera sistemática a Lanzarote y en particular a Arrecife. El otro día, claro, es que nosotros ya estamos acostumbrados y nos hemos metido ya un poquito en lo cutre y ya pues nos parece bien, o al menos convivimos con ello con absoluta naturalidad, pero viene una persona de fuera que ya había visto la carpa y que yo ya le había explicado que era nuestro recinto ferial y ese era el principal lugar para eventos multitudinarios que teníamos. Claro, viene otro día y me dice, joder, pues esto está peor, que ya no tienes techo. Entonces, no, yo le tuve que explicar que no, que está mejor, porque eso fue una solución técnica para que pudiera ser mejor el auditorio. Y se descojonaba, claro. Es que claro, nosotros ya nos hemos acostumbrado a eso. Oye, mal, quita el techo. Vale, entonces viene alguien de fuera y dice, ¡hola! ¿Cómo está eso? No, se llama mejorar, así, ¿eh? Se llama mejorar para atrás. Peor la mejoría. Bueno, venga, Yaiza, ala, tachao. Espera, voy a tachar por el otro lado. Nos queda Aria y Tías. Nos quedaba, porque Tías ya estaba firmado. Ya se había presentado, ya lo teníamos muy claro. Pero, ¿qué pasa? Que Podemos, que tiene que revisar un poco el tema de las prioridades, que va primero, si una cosa o la otra, firmó el pacto y después dice, y ahora le vamos a preguntar a los inscritos a ver si les parece bien o no, y tal, ¿no? Hay capítulos de Barrio Sésamo que te explican muy bien qué es lo primero y qué es lo segundo. Yo ahí lo dejo. Yo ahí lo dejo. Y ayer preguntaron en internet, que es cómo lo hacen, ¿no? Aprovecharon para preguntar fleje de ayuntamientos por ahí, porque estas consultas en internet valen pasta, entonces esperan juntar unas cuentas para hacerlo. Vale. Y votaron 31 personas, todos del municipio de Tías. Esta vez no se podía apuntar todo Dios ahí para no votar. Se podía apuntar gente de coalición y del PP. Como pasó con Nona Perera, que le votó gente del PP, estaba muy contenta. Luego esa misma gente no le votó para presidenta del Cabildo. Pero bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer? Eso es otro debate. 31 personas votaron, 30 han dicho que sí, que para adelante, y una que no. Pues menos mal porque si es al revés tenemos un problema. Con lo cual, Tías tachado. Y José Juan Cruz será alcalde mañana. Será alcalde y es de esos poquitos casos que se dan de alguien que intenta, y además ha pasado 8 años que se dice pronto. De hecho, ves las fotos electorales de José Juan y alguna canilla más se le notaba. Es de los pocos casos en los que se vuelve a reconquistar una plaza y bueno, con un resultado excepcional. Digno de estudio, porque mira que es complicado que alguien que ha estado gobernando tanto tiempo, con el considerable desgaste que eso produce, pierda unas elecciones, se aparte durante 8 años, regrese, ya es complicado regresar, ya es complicado que te voten en ese regreso, que otra vez, no, pues vais a sacar 9, que ya es muy complejo, y encima es alcalde otra vez. Exactamente. Yo creo que ha ido batiendo récords y con el apoyo de Podemos. Y con el apoyo de Podemos, que no le dio el apoyo para la presidencia y que tal vez tiene alguna responsabilidad en cómo hemos llegado a este proceso electoral, pero además con eso demostrando una cintura política digna de estudio en comparación sobre todo con la persona a la que sustituye. Hay que recordar que la persona clave en este momento para que José Juan acceda a la alcaldía es Mame Fernández, que en su momento salvó el cuello de Pancho Hernández en Tías, en la legislatura pasada, no, en la anterior, de una moción de censura. Pancho, cuando gana la siguiente, en un ejercicio de arrogancia difícilmente aceptable, deja fuera a Mame Fernández, de tal manera que cuando se produce el resultado que se produce el 26, ya todo el mundo entendía que el pacto iba a ir en un sentido.
Yo creo que estas son las cosas en las que, porque en lo personal le deseo lo mejor a Pancho, pero son las cosas que nos tienen que hacer reflexionar a veces en política, como las posiciones estas de exterminar al adversario o no respetarle lo suficiente, siempre hay un momento en que se pueden volver en contra de uno mismo. Pues sí, lo hemos hablado estos días también con las palabras tan gruesas que se han pronunciado en la campaña electoral, ¿no? Aunque al final dices tú, ¿y ahora qué? Después de Sí, todo lo que se ha dicho. efectivamente, yo creo que hay cosas que, bueno, en este caso, abusar de la posición de poder que se tiene en determinado momento en política, yo creo que es una de las cuestiones más efímeras. Hoy puedes tener una posición de poder con mayor número de concejales, mañana con menos quizás ser clave para cualquier tipo de movimiento. Entonces yo creo que en este caso pues tiene que aprenderse de cuestiones de esas características. Y nos queda Aria. El pleno de Aria es mañana a la 1 de la tarde. ¿Te importa que yo espere fuera mientras hablas de Aria? Por alusiones. Porque si es que conoces algo, tal, tú vives en un sitio que Aria reclama para sí, igual que yo, en Los Valles y Guatiza, lo reclaman los de Aria para ellos. Yo creo que es mejor que nos quedemos donde estamos, que al menos tenemos gobierno conocido. Sí, estaba pensando que no me importaría, pero mira, vamos. Que guste o que no guste, pero tenemos gobierno conocido. Lo de Aria, a ver cómo sale esto, porque Aria de momento todavía no hay pacto. Recuerden que ahí Coalición Canaria, Marcia Acuña sacó 5, PSOE 3 y la plataforma del municipio de Aria otros 3. Como tenían tantísimas ganas de quitarse de medio Coalición Canaria, dices tú, pues ya está, es lo que pasó como Cabildo y Arrecife. ¿Suman Coalición Canaria y PP? Sí. ¿Pactamos? Sí. ¿Ha salido? No. Bueno, pues en Aria. ¿Suman plataforma municipal de Aria y PSOE? Sí. ¿Tenemos ganas de quitar la coalición de medio? Sí. ¿Pactamos? No. Bueno, eso hasta el momento. Y mañana a la 1 será tal. Marci ya lo está intentando todo. Time sharing. Vamos a repartirnos el tiempo de la alcaldía. ¿Qué más? Yo me voy, si tú te vas, y así el que venga, que se espabile. Si te vas, yo también me voy. No, pero y mañana a la 1 tal. Hasta donde tú sabes, ¿hay algo cerrado que no conozcamos? No. Yo lo único que puedo decir, porque vamos, lo he escuchado en numerosísimas ocasiones, es que el candidato del PSOE es Alfredo Villalba. Sí. Y eso es innegociable. Es la fuerza que ha quedado segunda. Si realmente se tiene que producir un cambio en Aria, lo tiene que encabezar Alfredo Villalba. Y eso para el PSOE, insisto, es innegociable. O sea, los 3 del PSOE votarán por Alfredo Villalba. Es que no hay otra manera de hacer las cosas. Y seguro que podríamos habernos entendido de otra manera si desde el día 27 no se empiezan a hacer declaraciones cruzadas en las que se dicen cosas que no son ciertas, en las que se habla de un montón de historias. El caso es que en este momento el PSOE lo que hace es respaldar a su candidato porque tiene la confianza de sus compañeros y compañeras de agrupación y porque se ha presentado por nuestras siglas. Y desde luego no va en ningún caso la dirección insular del PSOE a forzar que se doblegue una persona. O sea, que Marci se relaje y que no esté ya ofreciendo cosas porque... Yo creo que no se puede relajar porque queda en una minoría muy incómoda y si bien es cierto que no va a haber, en este momento no se ven posibilidades de que se produzca ese pacto, sí es cierto que estas dos formaciones políticas van a tener capacidad ahora desde el Pleno, no de gobernar, porque cuando se habla de gobernar desde el Pleno eso es una estafa a la ciudadanía, se gobierna desde donde se gobierna, pero sí de exigir determinado tipo de adopción de acuerdos, exigir la entrega de determinada documentación. O sea, yo preveo una época muy dura para Marciano. Yo lo he explicado de otra manera. Yo lo he explicado que la plataforma del municipio de Aria y el Partido Socialista no se van a poner de acuerdo para gobernará Marci en minoría y la plataforma del municipio de Aria y el PSOE se pondrán de acuerdo para hacerle la puñeta todo el rato a Marci. Yo lo simplifico mucho, hacer la puñeta y sacar documentación, Cueva de los Verdes, tal. Ese es un riesgo que corremos, o que corren los compañeros y compañeras de las distintas fuerzas de Aria, que es en un momento determinado exhibir ante la ciudadanía la imposibilidad de ponerse de acuerdo, pero sobre todo, si no tienes la posibilidad de ponerte de acuerdo para gobernar, no frenes la gobernanza del municipio. Escúchame, y no puede ser déjame que sea mal pensado un rato, esto no puede ser una trampilla, o un paripé para toma posesión Marci y después le plantan la moción de censura y blindan al que salga y se ha acabado. Me tranquilizaría mucho que fuera eso.
porque significaría que por lo menos Aria se gobernaría con normalidad en los próximos años. Pero insisto, es muy distinto controlar al gobierno, mantenerlo embridado, obligar a tomar determinado tipo de decisiones, que provocar el de gobierno de Aria, y eso creo que es un riesgo que por lo menos el PSOE no debe nunca plantearse. Por lo mismo que decíamos antes, refiriéndonos a otro tipo de cosas, la ciudadanía nunca se puede convertir en rehén de nuestras propias estrategias políticas. Bueno, pues el tema está abierto. Yo mañana tengo que estar en Aria toda la mañana, de 10 a 2, que hay un torneo de baloncesto, el torneo de San Juan, por cierto, de minibásquet, femenino y masculino, en mi caso es femenino. Y como quiera que lo del pleno, lo del ayuntamiento, el resultado es bastante incierto, y lo del baloncesto, por desgracia, puede ser Yo creo que no te vas a llevar mucho bastante cierto. Pues igual me voy ahí donde hay emoción, ¿no? En el baloncesto no sé, pero en el pleno de Aria no veremos, creo que te lleve mucha sorpresa. No, yo Pero, creo que... Sí, ¿tú crees que sí? No, iba a decir que más que sorpresa creo que la tensión se va a poder cortar. Claro, con es que aquello va a entrar. ser tremendo, porque es secreto, el voto es secreto, perdona. El voto de... No. Mano alzada. Será mano alzada, claro. Y alguien puede decir, queremos que sea secreto. Por si alguien dice... No, el voto se puede pedir secreto. Recuerdo siempre que me lo explicaba el secretario del Cabildo a petición de un número determinado de consejeros, pero si no me equivoco, es obligatorio que sea público. Entonces, no creo que haya emoción. No sé, yo creo que la imagen que se da de cara a la ciudadanía es bastante lamentable. Es bastante lamentable porque además en este caso son tres fuerzas políticas que no son capaces de ponerse de acuerdo. Además entrando también cuestiones personales, no olvidemos de dónde proceden, en este caso Pepe Torres. Creo que están pesando cosas que no son puramente políticas y de responsabilidad con el cargo que se está ostentando. A nadie se nos escapa cómo son las cosas, pero la verdad que en un escenario con tan pocos actores resulta bastante complicado de justificar que no haya un acuerdo cuando se están dando en otros ayuntamientos con fuerzas muchísimo más antagónicas a priori y que hacen un esfuerzo de llegar a un acuerdo para la gobernabilidad. Que al final es eso, son diferencias personales, ni siquiera de partidos. Y eso es lo que dices, debería llamarnos un poco a la reflexión en torno, no ya a lo que estás haciendo ahora, sino a para qué te presentas. O sea, sí, la pregunta me ha encantado. ¿Para qué te presentas? ¿Sabes? Es una pregunta que además, si me permite, está formulada muy correcta para coger y enmarcarla y tenerla a cualquier persona que sea cargo público para verla desde que se levanta. ¿Para qué te presentas? No, lo digo porque en ocasiones me ha llegado a pasar de hablar con distintos cargos públicos, pueden ser compañeros de partido o no, pero me ha pasado que termina formulando esa pregunta, pero ¿para qué estás de concejal? ¿O para qué estás de consejero? Y el preguntarse eso, ¿para qué te presentas? Si no tenemos claro que es para, oye, con nuestros errores, que seguro que tenemos un montón, pero por lo menos saber hacia dónde queremos caminar. Y es mejorar cómo vive la gente. Tu obligación es administrar el bien, el del pueblo. Exactamente. No puede ser tu culo más importante que el pueblo, ¿no? ¿Es así? Yo lo veo así. No, y admitir, a mí tampoco lo aprendí desde el primer día, pero creo que si hay algo que aprendí en política era entender que parte de la razón, desde luego, estaba en el del frente, que no podía tenerla yo todo. Y en muchas ocasiones recuerdo ceder en muchas cosas convencido de que la razón la tenía yo, pero oye, es que puedo estar equivocado también. Y yo creo que en este momento en Aria lo que está faltando es mucha generosidad y mucha madurez política por parte de gente que por edad, por trayectoria debiera tenerla. Venga, y llegábamos a este punto ¿qué está pasando con respecto al gobierno de Canarias? Pero antes de meternos en estos berenjenales con los que cerraremos esta charla, este análisis, el tema de Somos, porque están diciendo cosas de ustedes bastante feas, en el sentido de que han apoyado el pacto en Arrecife, al hilo de lo que estábamos hablando. No precisamente, claro, en vuestro caso sería al revés, no porque les caiga bien el PP, que me imagino que no. No, ¿por qué? Perdón. Les caiga bien el PP, sino que no se fijan en que el apoyo de ustedes beneficia o favorece un pacto para el conjunto de la ciudadanía, sino que ustedes están pensando que les favorece a ustedes, que a lo mejor pues hay directores insulares, asesoramiento y todas estas cosas. Esto se ha comentado. ¿Tú lo has leído? Sí, yo lo he leído y bueno, yo fui la persona encargada de justificar, ¿no?, por qué la Asamblea de Somos Lanzarote tomaba esta decisión. Comentaba una cuestión importante, que en este caso es que la Asamblea por unanimidad entendía necesario este acuerdo
y lo hacía por distintas cuestiones, ¿no? Una es la oportunidad que se nos abre para materializar nuestro proyecto político en dos instituciones en las que hasta ahora hemos estado en la oposición, que es una cuestión que no queríamos repetir, bueno, por las diferentes dificultades que se tienen cuando formas parte de la oposición, que no puedes llevar a cabo ninguna propuesta, ningún proyecto directamente, y que es una cosa, ¿no?, que muchos compañeros y compañeras pues estimaban necesario dar el paso de gobernar para reforzar un proyecto político como el nuestro. Por otro lado, y es una cuestión importante que se tiene que decir, no es una posición nueva, no es una postura nueva. Somos Lanzarote ya en determinado momento en esta legislatura abanderó una posible moción de censura a Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote con el objetivo de desalojar un desgobierno de 10 años que tanto daño ha hecho a esa institución, y lo hacía planteando actores similares a con los que nos estamos sentando actualmente. Esa moción de censura no salió, entre otras cuestiones, porque hubieron dos momentos diferentes. Uno fue Podemos, que no quiso hacer presidente a Pepe Juan del Partido Socialista, al que ahora va a ser alcalde en Tías, y luego fue Manolo Cabrera, que por una cuestión de mantenimiento del poder pues prefirió seguir apoyando a Coalición. Nosotros tuvimos esa postura y en campaña lo hemos dicho claro, queríamos acabar con el gobierno de Coalición Canaria. Se presenta esa oportunidad que para nosotros es incómoda y que nos obliga evidentemente a hacer un esfuerzo, pero lo hacemos también porque entendemos, y además lo digo con total sinceridad, sea de la manera que sea, no con un cheque en blanco, pero sí con cuestiones programáticas de por medio. Para mí personalmente la variable política era muy complicada de ignorar, es decir, a mí me pone sobre la mesa la posibilidad de impedir que Coalición Canaria se haga con la alcaldía de Arrecife y acabar con 10 años de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, y es muy complicado de justificarlo. Si fuera por las fobias que estábamos hablando justamente ahora, de decir, en fin, somos IPP, pues fíjate que lejos quedan, ¿no? Si fuera por eso, si ustedes hubiesen considerado que es más importante, ¿no?, las líneas rojas que el bien de la ciudadanía, no se hubiese dado esto, evidentemente. Claro, pero es que yo estoy diciendo claramente que para nosotros hay una cuestión más allá, que es el objetivo final, que en este caso además es lo que hemos abanderado en campaña, es que lo hemos dicho muy claro, y cuando nos han preguntado, tú me has preguntado aquí por ejemplo, con quién queríamos gobernar, evidentemente la variable del Partido Popular no estaba sobre la mesa, pero sí es necesario incorporar una variable que para nosotros es complicado y que lo será, y que evidentemente va a tener un peso político para nosotros. Si eso permite cumplir el objetivo final, yo por lo menos lo tengo claro, y así lo vio la mayoría, la mayoría no, se aprobó por unanimidad en la Asamblea de Somos Lanzarote. Otra de las cuestiones, te decía, entrar a gobernar y asegurar que nosotros podemos formar parte del futuro en dos instituciones que nosotros consideramos capitales para el futuro de Lanzarote, como es el Ayuntamiento de Arrecife y el Cabildo de Lanzarote, también pesó bastante. Entonces, críticas, yo creo que llevamos recibiendo críticas, sobre todo por una parte interna desde finales de enero, cuando decidimos ir con Nueva Canarias a las elecciones, y han sido esas personas, junto con fuerzas que además nos quedan bien cerca, como es Podemos, por ejemplo, donde algunas de estas personas no solamente han militado, sino que son cargos públicos de Podemos actualmente, como es, por ejemplo, el Ayuntamiento de Arrecife. Creo que las críticas están completamente identificadas. ¿Que tendremos que explicarlo y que probablemente caeremos en alguna contradicción? Sí, pero será la organización quien tendrá que demostrar si ha valido la pena o no ha valido la pena. Desde luego lo que no es permisible es lo que estamos viviendo, que es una campaña en contra de personas concretas de manera interesada, cuando tiene que ser la organización Somos Lanzarote la que dé la cara y la que responda a las críticas. Dicho queda, y si te paso quieres decir esas personas, yo no te voy a decir. Sí, no, evidentemente, yo creo que con mi compañero Borja Rubio, por ejemplo, yo he escuchado cosas muy graves de personas de Podemos, muy graves, que hemos aceptado un pago de favores del Partido Socialista. Una señora como es Leticia Padilla, que recordemos que fue militante del Partido Socialista, que fue asesora del Partido Socialista, que han caído en millones de contradicciones, la que hemos hablado, por ejemplo, actualmente en el Ayuntamiento de Tías, el Cabildo de Lanzarote, cuando está sentada, se va a sentar mañana al lado de personas de Somos Lanzarote. Es decir, yo no sé,
Creo que hay que tener muchísima más cautela, muchísima más altura de mira y muchísima más elegancia a la hora de hablar. Yo podría dedicar mi campaña, como la dedicaron ellos o los 6 meses anteriores, a hablar de Podemos. No me interesa hablar de Podemos, me interesa hablar de qué posibilidades tenemos nosotros de mejorar la ciudadanía de Lanzarote a través de los recursos que sean. Y de verdad también yo creo que hay que entenderlo y no es una cuestión de mirar por el interés partidista. Pero bueno, Somos Lanzarote actualmente ve una oportunidad de gobierno en el Ayuntamiento de Arrecife muy interesante. Hay que también analizar la situación en la que queda Somos Lanzarote en el resto de la isla y nosotros poder materializar directamente y tener un papel más relevante en el Ayuntamiento de Arrecife es bastante interesante para nosotros como partido. Dicho queda. Y en Canarias, en el gobierno de Canarias, se está entablando a esta hora una lucha feroz, una lucha de estrategias, de ofertas, de contraofertas. El tablero de la política es apasionante, no sé exactamente qué pasará o no pasará, pero es tremendo. A raíz de que del movimiento de Coalición Canaria ofreciéndole la presidencia del gobierno de Canarias a Asier Antona del Partido Popular. Coalición Canaria prácticamente ya se veía perdida, no tenía ninguna posibilidad de gobernar y podía haber elegido susto o muerte, ¿no? Ha elegido susto. Veremos a ver cómo termina esto, pero le ha dicho al PP, venga, sé tú el presidente, yo me quedo con la vicepresidencia, a cambio empieza a desmontar todos los pactos que o ya has hecho o tienes previsto hacer en ayuntamientos y cabildos de las islas, que eran unos cuantos y que amenazaban con desalojar a Coalición Canaria de bastiones importantes en todas las islas. Bien, eso fue así. PP lo ha analizado y ha dicho, bueno, bien, ¿no? Parece que eso está bien, con algún matiz. Lo quiere por escrito, el apoyo de la agrupación socialista Gomera, que es imprescindible, y quiere por escrito el apoyo de Ciudadanos, que también es imprescindible. Muy bien, si Coalición Canaria le ofrece eso, para adelante. Pero queda otro fleco más, y es el de Ciudadanos. Ciudadanos no quiere a un imputado de presidente del gobierno, no quiere a un imputado de vicepresidente del gobierno, no quiere a un imputado en el gobierno. Con lo cual, Coalición Canaria tiene que decir por escrito: Fernando Clavijo no va a estar en el Ejecutivo, no va a ser miembro del Gobierno, etcétera, etcétera. Vale, si todo eso se da, pues al final Antona será presidente. Mientras, el Partido Socialista no se está quedando quieto porque lo sigue intentando para cerrar el acuerdo de izquierdas con Nueva Canarias, con Podemos y con la agrupación socialista de La Gomera. Y mientras, es que es muy largo todo esto. Te estás cansando ya, se te Sí, nota. mientras en Lanzarote ya han dicho: aquí no vamos a desmontar el pacto que ya hemos hecho. Astrid Pérez le ha dicho a señora Antona, no, que no, no, es no. Antona. Antona dice: joder, con lo que me está costando a mí hacer amiguitos en Lanzarote, que no me querían, ahora no voy a decirle yo a Astrid Pérez que no, lo van a dejar al margen. Ya se ha decidido. Pero ojo, porque Coalición Canaria en Lanzarote contraataca y los 3 parlamentarios regionales, de ahí de la Hoz, Jesús Machín Jr. y Osvaldo Betancor, están diciendo: pues como no rompan el pacto, el día que tengamos que elegir a Asier Antona en el Parlamento, votaremos que no, y no saldrá el pacto. Claro, entonces la pelota otra vez en el tejado del PP. Oye, Astrid, desmonta eso, porque es que si no... Entonces Astrid Pérez dice: es que si me obligas a desmontar eso, yo, que también soy parlamentaria y tengo que votar, también voy a votar que no, y va a salir que no. Ahora era para coger todos estos folios y decir, tirarlo para arriba y decir, ya, como caiga, que se queden, ¿no? Ya yo nunca había visto una situación así. Es la falta de experiencia. Sí, es la falta de experiencia tuya, porque sí. En un caso de esto no se pregunta cómo va la cosa, sino se coge el pinganillo y se dice minuto y resultado, sabiendo que puede cambiar dentro de un rato. No, te digo una Pero cosa. Claro, te dedicas a la información política en vez de la deportiva. Yo ya dije el otro día... Se te está yendo de las manos. Yo no serviría para ser un Agustín Acosta, que además solo ha habido uno, luego ha dejado malas copias, pero no era responsabilidad suya, que Agustín estaba todo el rato con la llamada, y mira que tengo yo llamadas ilimitadas. Pues que no me da la No da abasto. Es complejo, ¿eh? El tema es bastante complejo, sobre todo por algo que ya hemos comentado, ¿no? Y es que el cambio de estrategia de Coalición Canaria se produce en un momento límite. Pues se ve perdida, no sé. Claro, o sea, la falta de costumbre que ha tenido siempre Coalición Canaria de negociar, porque siempre ha operado de una posición central y un trágala al que hubiera elegido en ese momento de pareja de baile, le ha llevado a dejar que pasaran demasiadas cosas por el camino. Esta oferta la hace Coalición Canaria el día 27, después de analizar los resultados con un poquito de calma, y probablemente el escenario en este momento sería muy, muy diferente.
Pero han llegado hasta un límite y claro, ahora cualquier cosa que hagas, por lo que hablábamos desde el principio de esta charla, ¿no? En el sentido de que ya no estamos hablando de instituciones, estamos hablando de una malla de reparto de poder donde cuando tiras desde cualquier lado te afecta a otro. Y de salvar a la familia, digamos, a los tuyos, ¿no? Exactamente, ¿por qué? Porque intentar salvar el mayor número de cargos posibles. Exactamente, y no todo el mundo tiene en ese momento tampoco la generosidad de decir, oye, como salvamos esto, entonces no importa que nosotros nos veamos afectados. Entonces se crean situaciones, ya digo, muy, muy complejas. Y muy complejas además, y creo sinceramente que el Partido Popular, que lo está haciendo desde sus coordenadas lo mejor posible, pasaban por ahí y se van a ver con la presidencia del Gobierno de Canarias, sí creo, sin embargo, que tal vez la cierta urgencia o el vértigo que le ha producido esta situación le está llevando en algunas islas a hacer sesiones muy importantes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo yo tener la presidencia del Gobierno, como decíamos antes, con un montón de tíos de coalición alrededor, y encima toda esta gente con un poder local importante, claro, que es el que no ha tenido nunca el Partido Popular, sobre todo en determinadas islas, se puede encontrar con que lo único que esté haciendo es darle un balón de oxígeno a una coalición canaria que puede plantear incluso una repetición de elecciones que ya la contempla, unas elecciones anticipadas que ya las contempla el Estatuto de Autonomía de Canarias. Sí. Pero claro, tú dices, es que coalición canaria, el PP parece que tiene una postura débil en todo esto porque tiene 11, pero yo creo que tiene una postura muy fuerte porque estás jugando con alguien que es o te agarras a mi tablero o nada, o te hundes. Claro. O te hundes directamente. Pero fíjate... Claro, es que se lo han puesto a huevo. Es decir, sí, vamos pero, a ver. Pero si no tú lo quieres está sabiendo salvarte, jugar. No lo está sabiendo jugar. ¿Por qué? Por lo que decía, me conformo con la presidencia de Antona, en una posición en la que soy el más débil del gobierno. Pero lo que tenía ya ganado, que era un pacto en La Palma que me colocaba un presidente del Cabildo, quitar a coalición del Cabildo de Fuerteventura, apoderarme con otros partidos del área metropolitana de Tenerife. Porque además... renuncia a todo eso. Yo creo que es un error, porque es decir, el poder al final, el poder regional que te puede dar es en base a la suma de una estructura orgánica fuerte, contenta y tal. Claro. Es decir, en el caso de Lanzarote, si Antona, que ya las pasó canutas para que lo aceptaran en Lanzarote, ahora coge y obliga a los de Lanzarote a romper eso, muchos amigos no va a hacer. No lo va a obligar, porque hay otra serie de complicaciones como el Cabildo. Pero fíjate, es que si todo queda como está apareciendo en este momento, nos vamos a encontrar con una paradoja. Que precisamente el PP va a ser mucho más fuerte en las próximas en Lanzarote, y en los sitios que ha cedido a cambio de la presidencia de Coalición Canaria va a ser mucho más débil. Con lo cual la organización regional... Claro, por eso digo que desde mi punto de vista, fenomenal si tienes la posibilidad de acceder a la presidencia, me parece que tiene demasiados riesgos, pero oye, es que esa presidencia no vale todo el poder local que está renunciando. O sea, yo trataría en este momento de mantener, oye, llegaste tarde, lo que tengo cerrados en islas y en municipios lo sigo manteniendo, y ahora aquí lo que podemos discutir es si que tú sobrevivas en el gobierno de Canarias justifica que me hagas presidente, si no deja. Claro, la jugada maestra ya sería, yo desde el punto de vista de tal, pero que eso no lo aceptará Madrid, no sé qué Madrid, si Ferraz o Génova, más bien Génova supongo que sería un pacto. Dice así, pues ahora pactamos PP, PSOE y arrasamos con todo lo que es. Ganas dan y sería probablemente... y no es la primera vez que Ciudadanos, como va de la mano del PP, pues te lo lleva también a Vidina para allá. Y también sería más rentable electoralmente para el Partido Popular, creo yo, no lo sé. Es que si es a costa de debilitar efectivamente estructuras orgánicas locales, que son las que al final la suma de ellas te van a empoderar, ¿no? Pues no. Es que tú lo sabes porque llevamos muchos años compartiendo tertulias que yo aprendo poco, siendo además con mi fama de la parte más radical y demás, pero siempre he entendido y he propuesto en algunas ocasiones pactos con el PP, porque me parece que el gran drama por el que ha pasado Canarias es por la consolidación del régimen de coalición. Si eso lo decía hace 10 años, refiriéndome a Canarias en general, han pasado 10 más y encima en Lanzarote hemos soportado lo que hemos soportado. Yo sí, había dos cosas yo que no entendía de ti. Una era esta y otra era que aparentemente, siendo una cosa tan democrática como unas primarias dentro de un partido, tú siempre las has visto muy raras y efectivamente has visto muchos resultados. Y me da que con el tiempo me estás entendiendo cada vez más en las dos cosas. Y tú te estás además posicionando más radicalmente en esas teorías. En ese momento lo que tocaría decir es, estás madurando, pequeño saltamontes. Hombre, al final, ¿qué haces que no? Al final vas por la vida y se te van pegando cosas, aunque no me ruedo, no te vaya a ir mal. Pero efectivamente han sido dos cosas que nos han costado algunas
si no discusiones y por lo menos mantener No, porque tú posiciones dices, vamos diferentes. a ver, ¿habrá algo tan democrático que dentro de un partido político se pueda elegir libremente a quien quieres que se presente a las cosas? Desde fue dice, oye, pues parece que sí. Pues claro, después ya ves Depende de la la letra forma. pequeña Pero es que el truco, y no lo parece tanto. es que el truco está en la pregunta. Esas preguntas nunca se puede responder que no. Ahora, cuando tú coges y analizas, oye, pero ¿cómo es el mecanismo de toma de decisión? ¿Quién hace la pregunta? ¿De qué manera? ¿Cómo se tienen en cuenta otro tipo de factores? Claro, como eso no nos gusta, porque vamos cada vez a tratar de eliminar más la complejidad de cualquier tipo de debate, sino que sí, dime sí o no. O sea, lo que no quepa en un meme no existe. Claro. Sí. Y entonces, claro, nos metemos en historias que tú dices, pero oye, es que date cuenta todas las consecuencias que Bueno, tiene. venga, nos tenemos que ir. Yo no dejo de trabajar hoy porque esta tarde a las 7, además me apetece un montón, voy a coordinar una mesa redonda junto a Isabel Lusarreta en la sala José Saramago de la Fundación César Manrique en Arrecife, en el que dos ingenieros y un aparejador, Amigó, Encina y Esteban Armas, van a compartir con nosotros y con cualquiera de ustedes que quiera asistir, que la entrada es libre, ¿cómo trabajaba César Manrique? Me parece una pregunta apasionante que a partir de ahí, pues imagínate, pueden surgir un montón de cosas. O sea, Manrique veía cosas que nadie más veía y decía, aquí tiene que ir esto. Pero claro, nos ha jodido. Después tenía que venir el arquitecto, el aparejador, el ingeniero y tenía que darle una cierta coherencia técnica a lo que Manrique ideaba, ¿no? Y al final, pues han salido las maravillas que han salido, que todo el mundo conocemos, ¿no? Y que ayer justamente, ayer en taller el periódico El Mundo hablaba de las 9 piscinas naturales mejores de tal, y las 3 primeras de Manrique. Pim, pim, pim. Fíjate tú. Bueno, pues me parece un tema apasionante. Es decir, ¿cómo trabaja Manrique? ¿Cómo era la relación con los operarios? Es verdad que cuando ya todo estaba colocado, llegaba por ahí y decía, no, esto ahora para allá. Y ahora todo el mundo, venga, para allá. Lo querían, no lo querían. Me parece que va a dar mucho juego y que podemos pasar un buen rato en la sala Saramago a las 7. Pues nada, allí te espero si no tienes que ir a otro lado. De todas formas me hiciste recordar con eso de... Ponme, yo estoy viendo esto, si era complicado cuando mi madre me decía tráeme aquello, Sí. imagínate cuando era hacer surgir. Entonces, surgir que, eso, claro, pero- Manrique hacía un dibujo pim, pam, pam, pim. Y entonces, claro, el ingeniero decía, Y a ver qué hago yo ahora. ¿qué hago con esto? Hay que darle coherencia técnica, pues claro, Manrique decía, aquí tiene que ir una pérgola con una pared, con no sé cuánto, con no sé qué. Tenía Anda. que ir. Entonces el arquitecto tenía que buscarse la vida para que aquello estuviera bien. Bueno, Carlos, muchas gracias. Gracias, Paula, muchas buen fin de gracias. semana. Ya está, nos vamos hasta otro rato. Buenas tardes.